Hola a todos, bienvenidos a Código Trading. Soy Dave. ¿Me podéis confirmar si todo se oye bien, si todo funciona correctamente? Bueno, esperamos un segundo y ya empezaremos. A ver si alguien por el chat puede confirmar que se escucha todo bien, que va todo bien. Vale, me dicen que sí. Así que nada, como ya sabéis, hoy voy a entrevistar a Aitor del canal Aitor Epas Guitar. Él es músico profesional y trader aficionado y es uno de los alumnos de Código Trading. Entonces, bueno, nos conocimos a través del canal y descubrimos que teníamos el tema de la afición y la profesión girada. O sea, yo soy trader profesional y una de mis aficiones es la música y toco la guitarra, canto, tengo una acústica y una eléctrica, pero mi profesión es el trading. Y en el caso de Aitor, pues precisamente lo que sucede es al revés. Así que saludamos, bienvenido Aitor, bienvenido al canal. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dave? Pues nada, aquí a hablar un poquito de trading, hablar un poquito de música, hablar un poquito aquí contigo, que ya hemos estado un rato hablando y la verdad, un chico muy majo y a ver, ¿qué nos cuentas? A ver. Muy bien, aprovecho para saludar a Edgar, que ha saludado por el chat, a Joaquín, a Roberto y a Ramiro. Bueno, ya sabéis que por el chat pues tengo aquí la tablet donde voy controlando de vez en cuando y si alguien tiene alguna pregunta o algún tema, pues os podéis sumar un poco. Me gustaría empezar pues preguntándote, Aitor, ¿cómo descubriste el trading? Bueno, ¿cómo descubrí el trading? A ver, yo llevo, pues eso, bastantes años lo que es invirtiendo, por así decirlo, ¿no? Pues creo que empecé 2011, 2012, lo típico, pues que tienes unos eurillos ahorrados, ¿no? Y dices, va, pues, joder, he leído, he visto, ¿no? Este tipo de cosas de películas y tal, y te pones a investigar y lo primero que haces, pues, es ir directamente al banco, ¿no? Y dices, va, a ver, ¿qué quieres? Que no sé qué, y empiezas a contratar algún fondo de renta fija, renta variable, este tipo de cosas, más que todo, inversión. Y claro, yo pillé una época del mercado, pues, que estaba todo así, para arriba, para arriba, para arriba, pues, creciendo un montón y tal, y gané dinero, ¿no? Pues, inconscientemente, sin saber cómo funcionaba y tal. Y resulta que eso, que conforme fueron pasando los años y el tiempo, pues dije, joder, me tengo que aquí poner las pilas un poco para saber cómo va, cómo sacarle más rentabilidad y tal. Y empiezas pues, a ver unos pocos cursos, a ver un poco cositas por internet y tal. Y lastimosamente yo me puse a lo que es trabajar ya lo que es el trading como tal, ya dejar un poquito la inversión atrás, con las criptomonedas. ¿Vale? Sí que había hecho alguna cosita antes, pero en cuenta demo, con acciones y así, y me metí en el tema de las criptomonedas en pleno 2017, pues cuando estaba pues creciendo un montón y tal. Y claro, me metí sin conocer pues todos los conceptos que son el stop loss y todas estas cositas y tal. Y al principio sí, ganabas mucho dinero, pero luego llegó la caída y nos pilló a muchos, y yo me incluyo. Y ahí fue Bueno. donde empecé un poco a trabajar con el trading ya en gráfica y lo que es conocer indicadores, todo este tipo de Muy cosas. bien. Bueno, una de las cosas que te pasó, pasa a mucha gente, que es que cuando saben poco ganan y cuando empiezan a aprender ya no ganan. Y a veces es un poco lo que yo comento, ¿no? En mis formaciones, que al final lo más simple, si funciona, no se tiene que complicar. Lo único que en tu caso también fue porque cogiste pues una tendencia, al igual que al principio supongo en las criptomonedas, que mientras todo subía muy bien, pero eso no dura eternamente y sobre todo si no utilizas esto, pues te acaba pillando. Vale, Sí, sí. me dices que empezaste en... No, o sea, no fue el primer mercado las criptos, pero sí que después de haber cacharreado un poco en acciones y eso es cuando ahí viste potencial, pero bueno, después bajó mucho y te pilló. Y
esto es como conociste el trading y cómo conociste, en qué mercado empezaste. Después hay un tema que es cómo conociste código trading. ¿Cómo conocí Código Trading? Pues la verdad que yo soy muy consumidor de YouTube, ¿vale? O sea, me gusta mucho enredar, ver vídeos y todo este tipo de cosas. Y me salió en vídeos sugeridos. Oye, Código Trading. Y te vi ahí y dije, joder, voy a ver un poquito. Y explicabas el tema de tu estrategia, cómo la desarrollabas. Y la verdad que es que me gustó bastante tu manera de funcionar porque eras de los pocos en los cuales eras muy claro, ¿sabes? Y esto se entra aquí de esta manera y por este rollo y esto tal. Entonces, joder, pues te vi por internet, ahí por YouTube y luego ya pues me metí en tu página web y estuve investigando un poquito cómo funcionabas y tal y vi algún curso y así súper bien, la verdad. Muy bien, pues me alegro que lo hayas descubierto y que podamos pues hacer esta colaboración, pues precisamente el canal que tiene no es de trading, sino que es de música, de guitarras especialmente. Y en la descripción del vídeo pues podéis mirar su canal, podéis ir a verlo, es Aitor Epas Guitar, y veréis que es un canal muy interesante, es una máquina con la guitarra, o sea, en los vídeos que sale tocando es espectacular y veréis como en un par de días o a lo mejor mañana pues pasaré yo por su canal, así que si estáis suscritos en los dos, siempre que colaboremos, pues podréis ver cómo estamos ahí charlando un poco. Volviendo al tema del trading, ¿en qué te ha ayudado Código Trading? ¿O qué ha cambiado en ti como trader el descubrir Código Trading? Bueno, esto es como todo. Básicamente, yo me he pateado todo Internet, he visto todas las páginas web, me he leído un montón de libros, he tenido, pues eso, he comprado varios cursos, he hecho bastantes cosas y así, y creo que sé de trading básicamente todo, ¿vale? Es lo típico, ¿no? Que sabes tanto que estás abrumado. Pero ¿cuál es el rollo? Que al final el trading yo lo veo como la guitarra o como puede ser el fútbol, ¿no? Que al final si tú sabes mucho pero no ejecutas, te quedas en nada, ¿no? O sea, no eres capaz de ser rentable y no eres capaz, por supuesto, ni de funcionar en el mercado. Entonces yo lo que he visto de código trading es que me ha ayudado mucho al tema de decir las pautas. Yo entro cada vez que una vela es el doble que la anterior, o lo que sea, ¿no? Depende cómo sea tu estrategia. O la resistencia, si ves una vela roja y cruza no sé qué nivel, entras. Y lo que es el tema de cuantizar lo que es la estrategia. Y me he hecho, pues de mi estrategia que estoy utilizando ahora mismo, he hecho pues unos parámetros y lo he probado en backtest pues desde el 2010 hasta ahora y en diferentes pares, ¿no? Ahora que estoy más en Forex y así. Y lo que me ha ayudado Código Trading es precisamente eso, joder, que poner unas normas completamente claras y si se dan, entro y si no se dan, no entro. O sea, como si fuera básicamente un robot. Sí, sí, Así que sí. Eso, lo típico que dicen que la parte psicológica es la más importante en el trading, precisamente eso lo que hace es reforzar muchísimo la parte psicológica, porque te permite tener muchas herramientas que te ayudan psicológicamente. Primero, el tema de ir muy parametrizado, sobre todo si eres novato, hace que cuando te vendrían las emociones y querrías cerrar antes o hacer algo que te saltas el plan, te miras tu plan y dices, no, no me lo puedo saltar. Y después también ayuda en la parte psicológica de decir, cuando te encuentres en un momento duro, analizar si desde el 2010 hasta ahora cuántas veces ha sucedido. Por ejemplo, si momento duro hablamos de tener 6 stops seguidos, pues el hecho de analizar qué ha pasado en el backtest y decir, es que se me han juntado 6 stops ya 4 veces. Entonces, no es algo que tenga que cambiar la estrategia. Pues toda esta parte psicológica se gana con esto. sí, sí, yo ya te digo, o sea, he notado un antes y un después, desde que me he puesto a estudiar la estrategia desde hace mucho tiempo con el Forex Tester, que es el que uso, o sea,
al final cuantizas y dices, ha ocurrido, has dado al gatillo, pues entro, y entro hasta este punto, no improviso y voy haciendo cosas, no, 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 yo tengo que hacer hasta este punto. Si se da la vuelta el precio y me sacan stop, pues oye, es lo que hay, es parte de la estrategia. Ya tengo un stop y seguro que la siguiente está más cerca del take profit. Sí, sí, está muy bien. Y otro tema es que, ¿qué es para ti lo más importante a la hora de elegir un mentor? O sea, un sitio donde formarte, tanto ahora con la experiencia que tienes y si también quieres explicar errores que hubieras cometido al principio, que acabas pues seguramente al principio cayendo más en las garras de sitios un poco que se basan sobre todo en marketing, más que haber traders profesionales, pues hay una campaña de marketing muy fuerte, muy fuerte. A ver, yo por suerte no he caído en ningún sitio de esos. Yo he cogido algún curso de otros traders y así. La verdad que estoy muy contento porque proporcionan una estrategia correcta y además, pues eso, funciona muy bien. Y al final, el tema de a la hora de elegir un mentor, yo creo que es básicamente como la enseñanza musical, como lo que hago yo. Nosotros vamos a tender siempre, siempre, siempre a cometer 800 millones de fallos. Y yo los he cometido en el trading y los he cometido en la guitarra y al final, pues eso, mis profesores de música pues me decían, esto tienes que hacerlo así, así, así. Así que yo creo que la parte del coach, ¿no? Del apoyo, del corregir los errores del, del alumno es la parte más importante para mí. Porque, porque si tú coges, empaquetas un curso y se lo das a alguien, lo más probable es que improvisen la mitad de cosas. Yo, por ejemplo, cuando le digo a cualquier alumno de guitarra, les digo, esto lo tienes que hacer de esta manera. ¿Y por qué? Porque te va a abrir las puertas a hacerlo de una manera para que tú aprendas. Si tú coges y ese ejercicio de guitarra, por ejemplo, y lo llevas a tu terreno, lo que vas a hacer va a ser hacerlo más cómodo para ti. Y lo mismo ocurre con el trading. Al final, si a ti te dicen que tienes que hacer una operativa de rotura de máximos, por ejemplo, y esperas a que haga un pullback, ya no estás haciendo lo que te está diciendo el chico. Entonces, lo que tienes que hacer es un poquito la mentoría, es para mí lo más importante, yo Sí, creo. sí, sí. A mí me gusta mucho poner ejemplos de cosas que son parecidas al trading. Entonces, muchas veces nombro el deporte, pero ser músico, tocar un instrumento también sería muy parecido. Entonces, yo muchas veces cuando veo gente que está como muy obsesionada con la información y la teoría y que han dado muchos cursos y han leído muchos libros y han visto mucho material en YouTube, les digo, esto es como tocar la guitarra. O sea, no aprenderás a tocar la guitarra leyendo libros o viendo un montón de tutoriales. Puedes verlo, pero tienes que coger la guitarra. Y si tú lo que haces es, cuando estás leyendo ese libro, pruebas las cosas que te pueda enseñar, o cuando miras un vídeo de un youtuber que enseña a tocar la guitarra, tienes la guitarra encima, pones pausa y pruebas lo que te está diciendo, porque lo que acabo viendo en el trading es que hay mucha gente que no se pone a practicar. Se quedan en la parte teórica y la parte filosófica, de charlar mucho con otros traders, de si este nivel está bien, si este otro, si este giro puede cambiar una tendencia nueva, y dices, pero ¿estás dentro de eso o solo estás hablando? Y te encuentras que mucha gente es como que acaban en un afán de información, teoría, vídeos y no practican. Y ahí es cuando yo digo, coge una estrategia simple y hace un backtest inmenso de 10 años y ahí empieza a trabajar. Es aburrido, esto no es una cosa súper guay que estés todo el día socializando, estás aquí con tus pantallas y acabas siendo muy monótono y muy solitario. Entonces, esa sería la parte negativa, pero hay gente que le gusta mucho tener un trabajo solitario. ¿Cuál es la positiva? Pues que trabajando poco tiempo puedes ganar bastante como para tener mucho tiempo libre. Sí, sí, es así. O sea, el trading es práctica, práctica total. Y yo, pues eso, intento trabajar la práctica todo lo que puedo. Al final es lo que da, o sea, lo que funciona. Sí, sí, sí. ¿Y a ti te gustaría acabar viviendo del trading?
Pues es que no lo sabría decirte, ¿eh? No sabría decírtelo, porque es que al final yo conforme he ido trabajando el trading, pues ya sabes, al principio empiezas con velas de 1 minuto y a entrar y salir 800 veces. Luego pasé a 5 minutos, luego pasé a 1 hora. Ahora estoy en 1 hora y 4 horas y estoy súper cómodo haciendo operaciones de swing trading. ¿Por qué? Porque a mí me proporciona un trabajo, pues o sea, lo que me cuesta a mí analizar el mercado es más o menos 1 hora los domingos, cuando está todo cerrado, 1 horita suelo mirar todo lo que son todos los pares de divisas y algún índice y así, y luego pues el resto de la semana pues a mirar y a gestionar un poquito la posición. Y es que la verdad es que estoy muy contento con eso. El tema de ganarme la vida con ello, pues no sé si lo contemplaría, porque es que al final esto es muy psicológico y te puede minar la moral. Yo lo que veo es que el trading, imagínate que acarreas 7 operaciones seguidas, haces una buena, otras 5 operaciones seguidas y necesitas el dinero pues para pasar el mes. Yo no lo contemplo, o sea, no me gustaría, a ver, me gustaría que fuese un sobresueldo bueno, pero ya te digo, yo me gusta mucho dar clases, me gusta mucho la música y me gusta mucho tocar la guitarra. Así que no lo sabría decírtelo, la verdad. Un O sea, sobresueldo sí me gustaría. muy bien, o sea a largo plazo lo ves como que tu profesión será la música y el trading será como una afición, que si esa afición acaba dando un buen sobresueldo, claro, no dirás que no, pero es difícil que pase a ser tu profesión principal. Y ligado con esto, ¿qué te aporta la música y qué te aporta el trading? A ver, a mí la música, o sea, para mí la música es prácticamente todo. O sea, yo desde pequeño siempre he cantado, siempre he tocado instrumentos, siempre, pues no sé, siempre he estado con la música y para mí la música es básicamente todo y la guitarra es todo, ¿no? Muchas veces yo doy clases, pues eso, a lo largo de todo el día. Llego a dar clases, o sea, pues igual lo hago 10 horas seguidas, 12 horas seguidas. Y muchas veces, después de terminar esas 10 12 horas, lo que hago es sigo tocando, pues sigo practicando mis ejercicios, hago algún vídeo para YouTube, saco alguna canción nueva, todas estas cosas. O sea, que es algo que a mí no me cansa, me encanta hacer música y eso es lo que me funciona, ¿no? Y el trading me parece algo que es algo que todo el mundo debería probar, porque te haces cargo de tus finanzas, por así decirlo. Hay mucha gente, ¿no? Que coge, tiene su trabajo mensual y ya está, ¿no? Y se dedica a eso y poco más. Pero no tiene el control sobre si está perdiendo dinero para la inflación, si se le ha perdido alguna oportunidad de negocio, yo qué sé, cualquier tipo de estas cosas. Para mí el trading lo que da es eso, o sea, que te hagas un poquito cargo de tus finanzas y de tu economía, porque al final, joder, es algo súper básico para vivir. Y el trading yo creo que lo da y te enseña mucho. Sí, sí, sí. Mira, siguiendo con el tema de comparar, si hacemos un símil entre trading y la guitarra, ser el músico, muchas veces en el trading es como que se ve un trader encima de un yate con un chalet de lujo y ves esa imagen que en el mundo del rock y la música sería pues el guitarra que está en un grupo muy conocido y está un estadio lleno de gente, un estadio muy grande y tiene mucho éxito, va a hoteles muy caros, tiene mucho dinero y ahí es como que la gente se deslumbra con eso y no se dan cuenta del sacrificio que requiere. Entonces, cuando yo hablo de backtest, de estar tú solo delante de las pantallas, horas y horas, y backtestear y tu estrategia un montón de tiempo, y juntar muchísima data para sacar pues una base psicológica rígida. Eso, haciendo el símil con la guitarra, es las horas que estás tú solo encerrado en tu habitación haciendo técnicas, sobre todo al principio. O sea, es muy pesado y la gente dice, qué suerte ha tenido ese que está en el yate o ese músico que toca en tal grupo y está al escenario. Y dices, sí, pero tú no has visto en anterioridad, en sus inicios, la cantidad de horas de técnica, que sería la parte aburrida, que aquí lo más aburrido es el backtest, la simulación, todo eso se hace muy pesado, igual que la guitarra. O sea, hay un esfuerzo y no es que lo disfrutes a muerte. Muchas veces tienes que sacrificarte.
Entonces tú eso lo has vivido en los dos sitios, ¿no? Y te has acabado dando cuenta que no es tan diferente. O sea, que el trading es muy práctico. Sí, sí, yo es que es lo que le digo a todo el mundo al final cuando vienen aquí a clases. Mucha gente me dice, joder, pero qué bien tocas esto, qué bien haces esto. Y yo le digo, claro, es que tú no has visto la cantidad de horas que he metido. O sea, mogollón, miles y miles de horas. Y con el trading yo sé que es igual. Puede ser mejor o peor trader, ¿no? Pero hay que meterle muchas horas, muchas horas. Y el problema está que es que te lo venden como que es algo sencillo. Y yo me estoy dando cuenta de que no es para nada sencillo. Es más, estás luchando con la gente más preparada y más inteligente del planeta, ¿sabes? Que ellos van a intentar mangarte el dinero como puedan. Así que hay que meterle muchas horas al tema del trading y sobre Sí, todo que sí. te guste, para poder meterlas a gusto. Y a mí la verdad me gusta, ¿eh? O sea, disfruto. Es que no deja de ser un trabajo. Y entonces en un trabajo, pues hay una parte inicial de sacrificio, que si, pues si es un trabajo más tipo trading, pues a lo mejor te lo haces bastante tú solo, pero por algún tipo de mentoría acabas pasando. Y después en el tema de la guitarra, pues pasa un poco lo mismo, porque yo lo digo a mis alumnos que son pro, élite y VIP, lo que son las mentorías de pago, que como sabéis, pues si alguno está en el directo y le interesa, pues puede ir a la web, que también está en la descripción, y en esas mentorías lo comento mucho. O sea, el tema es que entre una clase y otra se tiene que machacar. Y es lo mismo que con tus alumnos, supongo que te pasa en la guitarra. O sea, si de una aula virtual del martes a la aula virtual del viernes el alumno no ha hecho nada, no ha simulado, ni backtesteado, ni operado nada, es como que no está avanzando, no se da cuenta que la clase en sí, por sí sola, es una evolución súper lenta. Entonces, la clase te sirve para avanzar muy rápido si eres capaz de dedicarle tu tiempo entre clase y clase. Porque yo he ido a clases de guitarra como alumno y el profesor se me enfadaba. Me decía, ostras, te tenías que traer bien aprendida esta canción o este ejercicio técnico y yo le decía, he dedicado de una sesión de una semana a la otra media hora. Era sincero, ¿no? Y ha sido así. Y yo me encuentro lo mismo, ¿no? Y muchas veces en el trading te preguntan, ¿cuánto tardaré en ser rentable si te compro la mentoría? Y yo les digo, no depende de mí, depende de ti. O sea, yo tengo alumnos que son capaces en 2 o 3 meses tener resultados ya muy buenos. Y si no se desvían del camino, no son rentables, porque para ser rentables no son 2 meses, es mucho más tiempo. Pero sí que ya tienen un backtest súper grande de 10 años, están operando de una forma muy disciplinada y si siguen en ese camino, pues con los meses son rentables porque ya están en la senda. ¿Qué pasa? Que hay otros alumnos que te compran la formación pensando que tú les masticas en la comida y ellos solo tienen que tragar y que dedicando el ratito que duran las aulas y viendo tus vídeos se acabó. Y dices, no, no, es que los vídeos y las aulas son el inicio. O sea, la parte importante es la que haces tú solo, porque es cuando estás jugando. Si fuera fútbol, pues en el momento que estás jugando a fútbol, cuando saltas al campo. Lo otro es la parte de teoría, de técnica y de aprendizaje. Entonces, a mí me gustan mucho este tipo de símiles, ¿no? Tanto el deporte como la música. El trading es como ser instrumentista. Tú tienes un instrumento y tienes que hacer muchísima técnica y la técnica se coge simulando, porque el simulador la ventaja que tiene es, pues al igual que un simulador de vuelo, es que puedes coger mucha experiencia compactada en poco tiempo porque tú alteras la velocidad del gráfico y si estás en temporalidad de swing, pues si lo haces en demo tardas eternamente. En cambio, si lo haces así, vas muchísimo más deprisa. Y si acabas haciendo que el trading sea una fuente de ingresos extra, aparte de lo que te genera la música, ¿cómo serías capaz de compaginarlo? Bueno, la verdad que
llevo tiempo dándole vueltas porque al final yo doy muchas clases de guitarra, ¿vale? O sea, tengo un montón de alumnos, tengo 3 academias y eso, y un montón de academias de todo tipo, rock, heavy, tal, clásico, flamenco, de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí el tema de la música me requiere mucho tiempo. Además, tengo 2 hijos y una mujer, o sea que al final, pues eso, mi tiempo es muy limitado. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del swing, he conseguido trabajar a esto del trading 1 horita o yo qué sé, o echarle un vistazo de vez en cuando, pero lo que es el tema del análisis lo hago el domingo a la noche, ¿sabes? Cuando ya tengo a los niños acostados, cuando ya está todo preparado, tengo mi ratito para cuando abre el mercado Forex y ahí ya me cojo y me pongo a investigar. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que si yo le voy a compaginar las dos cosas, yo quiero que sea así. Mucha gente me ha dicho, no, pero el scalping te metes ahí a la apertura del DAX a las 9, no sé qué, y en media horita tienes el pescado vendido. Ya, pero yo ese tipo de trading todavía no lo veo, no veo el scalping para mí, o sea, me parece muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo lo voy a compaginar? Pues ya te digo, un par de horitas a la semana y luego de vez en cuando echarle un vistazo cuando estoy con el ordenador y venga, que tengo que subir el stop, que me ha saltado el stop, que ya me ha llegado el take profit, pues apuntar todo y ya está. Y luego, pues el tema del simulador, pues cada vez que tenga que darle una vuelta, pues le doy una vuelta. Siempre que tengo un poquito de tiempo libre, cojo y al simulador, pum, 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 y a trabajar y a estudiar. No, no, haces bien. El tema de cuando se está en temporalidades grandes, para compaginarlo con otros trabajos, considero que el simulador es crucial para ponerte caliente. O sea, tú coges el simulador en la temporalidad y la estrategia que vas a operar y si, por ejemplo, el domingo a las 11 abre el mercado, a las 10, pues te metes media horita a practicar. Y cuando abres, como que tienes la estrategia súper profundizada. Y no cometerás el típico error de que hace muchos días que no miras el mercado y estás frío. Y para eso es otra cosa que está muy bien, pues lo que es el simulador. Imaginaros la de cantidad de usos y ayudas que te genera. Y sobre lo que decías de hacer swing o hacer day trading o temporalidades muy pequeñas o temporalidades más grandes, es un poco ilógico que mucha gente del sector te dice que lo mejor es bajar al tick, a gráficos de tick o de minutos. Y dices, pero ¿qué lógica tiene eso? Y normalmente es gente que acostumbra a criticar mercados diciendo, es que en ese mercado si eres nuevo no ganarás. Y dices, no, donde no ganarás si eres nuevo es en el tick. O sea, si el tick o el 1 minuto está, el rey de eso es el trading de alta frecuencia. Entonces, ¿cómo un trader nuevo se pondrá ahí y no se lo van a comer? Se lo van a comer con patatas en el tick. Porque es que yo no puedo ganar en el TIC porque eso es territorio de robots. ¿Cómo un humano puede ir a hacer operaciones que duran tan poco en el TIC y con tanta velocidad y que te digan, no, operas media hora al día? Vale, pues es que yo en H4 opero como mucho media hora al día y acabo teniendo pues un número de operaciones suficiente y un rendimiento suficiente. Y yo personalmente te recomiendo que no hagas day trading. O sea, es ilógico para alguien que todavía no tiene una rentabilidad clara y una estrategia que ya lleve muchos meses dándole dinero, es totalmente ilógico, pero también es ilógico para compaginarlo con otro, no solo si eres novato, sino que ¿cómo va a ser más fácil operar en intradía? Lógicamente es más fácil en temporalidades grandes, pero por muchísimos motivos, no solo porque como más bajas, más está el mercado manipulado y hay más robots que hacen que sea muy difícil encontrar patrones. Aparte de eso, es por la parte psicológica. O sea, que el mercado vaya lento no es malo. Entonces, hay mucha gente que me dice, es que yo una operación que dura horas o días no la puedo aguantar. Pues tienes que aprender a aguantarla, porque el stop salta igual durante 3 días que en 2 minutos o 1 minuto. Y hay gente, ¡pam!, salta un stop, otro stop. Dices, vale, pues yo a lo mejor tardo una semana en tener esos 2 stops. Pero es que es la misma pérdida. A veces da la sensación que cuando va rápido no duele tanto y no puede ser. O sea, acaba siendo lo mismo. Así que yo creo que haces bien
de si quieres compaginar un trabajo como en tu caso y como muchos de mis alumnos, estar en temporalidades grandes. Entonces, una opción es H4, pero sabiendo que a lo mejor solo haces 2 velas al día o una, pero ya si haces una, recomiendo más hacer diario, porque lógicamente en diario tienes una vela al día y para estar en H4 haciendo una vela de todas las de H4, mejor estar en diario. Y después, bueno, también hay la opción semanal, pero ya semanal sería inversión, o sea, estar invirtiendo en semanal o mensual, lógicamente eso es para dejarlo años, no es para tener una operación que dure poquito. Así que yo no sé si tú has tocado el TIC o qué es lo mínimo que has estado cacharreando. A ver, yo lo mínimo que he estado cacharreando ha sido eurodólar a 1 minuto y Bitcoin dólar a 1 minuto y empezar a hacer el friki y hacer el tonto, básicamente. Sí, tienes un poco la idea, que ves ahí a 4 vídeos que tienes por internet y tal, no sé qué, pero no, no, no. O sea, yo lo que más cómodo estoy es sin duda H4 o a 1 hora, la vela a 1 hora, y la verdad que ahí te da tiempo a entrar, te da tiempo a fijar el stop, te da tiempo a absolutamente todo. Y como los movimientos son más largos, son más grandes, yo veo que el mercado es un poquito más noble, ¿no? O sea que sí que tiende a hacer esos movimientos, ¿no? Ya sea la estrategia que hagas. Y lo veo que es mejor. En cambio, en temporalidades bajas, enseguida te van a barrer el stop porque necesitan liquidez o porque yo qué sé, pero al final, yo temporalidades bajas, ya te digo, o sea, es que ni siquiera me pongo el gráfico para eso. Es más, y ahora en lo que es inversión a largo plazo, pues me pongo gráfico diario o semanal, ¿sabes? Para ver cómo está un activo y digo, venga, pues me apetece comprar estas acciones. Entonces las cojo y las compro y las dejo ahí meses o años. Sí, 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 eso ya es más que especular, invertir, porque ya cuando estás en gráficos de diario, incluso semanal, y ya te estás moviendo por ahí, claro, son operaciones que duran mucho tiempo. Es justamente lo opuesto al trading intradiario. Entonces, una de las cosas que yo comento es que en el trading, cuanto más bajas, aunque te dé el mismo resultado, es peor. O sea, yo digo, a mí en la estrategia de trampas, no es que me dé un resultado muy diferente entre H4 y M15, que es donde tengo más backtest. El resultado es muy igual como resultado. El tema es que gano menos en M15 porque el spread supone un porcentaje más grande. Lógicamente, si la operación es de 20 pips, un spread de un pip supone un 5%. En cambio, si la operación es de 200 pips, un spread de un pip supone un 0,5%. Entonces, a grandes números, eso lo tienes que tener en cuenta en el backtest, porque en real te acaba sucediendo, y que cada vez que haces una operación le estés dando un 0,5% de toda la operación al broker o le estés dando un 5%, es muy diferente. Y ese simple hecho hace que en intradía sea más difícil. Y después está otra cosa que dices, vale, y eso no se compensa por cuando una operación te dura mucho y estás pagando la comisión de nocturnidad. Y en realidad ahí también en el backtest lo tienes que tener en cuenta, pero eso solo sucede, por ejemplo, en mis operaciones, sucede en un porcentaje pequeño. En cambio, el hecho de cuánto le pagas al broker siempre sucede en todas las operaciones. Y si lo analizas profundamente a nivel cuantitativo, te das cuenta que no se compensa. Siempre es mejor en temporalidad más grande que bajar. Eso no significa que no se pueda ganar, ¿eh? O sea, yo tengo cuentas en M15 y en M15 gano, pero el resultado no es lo mismo que en H4, pero por otro lado, pues puedes tener más operaciones y una cosa te compensa la otra, pero ya es por cantidad. Y también los drawdowns y las rachas también aumentan. Bien, veo que hay gente, o sea, hay más de 50 personas todo el rato en directo. Si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta ya sea a mí o a Aitor, pues podéis aprovechar porque, como os digo, el que le interese el tema de la música y la guitarra, en la descripción tenéis el canal de Aitor, que es súper interesante.
y ya sé que muchos pues nos llamará la atención que este es un canal de trading, pero bueno, siempre he conocido bastantes traders que tienen las dos cosas, o sea, la música y también la parte del trading. O sea, no es que sea algo muy extraño compaginar estos dos mundos. No sé si por el tipo de persona que se pone en una cosa y en la otra, pero bueno, que ya te digo que tengo varios amigos, incluso profesionales, que también viven del trading, uno, y bueno, es percusionista, baterista y toda la parte esta, no profesional, pero también le gusta mucho. Así que, bueno, no sé si es que aquí en la tablet no me va o que hoy el chat está un poco inactivo. Ah, no, no, es que no me iba. Caramba, ya decía yo, me salían 5 comentarios todo el rato y digo, qué extraño. Ahora. Alex dice, ¿cuándo es el mejor momento para analizar tus posiciones en H4? A ver, yo las posiciones en H4, analizarlas las analizo el fin de semana. O sea, cuando el mercado está cerrado, lo que hago es hacer un backtest de la semana en frío, pero que hayan pasado ya normalmente el domingo, es cuando es mejor por la mañana o así, como si esa semana la backtesteara. Y normalmente lo hago con el propio simulador, o sea, cojo el Forex Tester. Sabéis que si alguien quiere el simulador Forex Tester, porque ha salido varias veces en la conversación de esta entrevista, en la página web de Código Trading vais a recursos y está por debajo de lo que es el precio de la web oficial, que hablé con Forex Tester para decir a ver si podían hacer algún tipo de descuento y tal. Y bueno, sí, me dijeron que sí y ahí lo tenéis. Y a eso lo que hago es coger el Forex Tester, opero y después comparo. ¿Y qué me pasa? Pues que claro que me acuerdo de un poco de cómo ha ido la semana, pero intento ser muy fiel a mi estrategia cuando es simulada. Y después comparo. Digo, vale, ¿qué he hecho en real y qué he hecho en el simulador? Que el simulador y el backtest ya sabéis que para mí es lo mismo. Y ahora ya no me sucede prácticamente nunca, pero cuando empezaba, pues con el mercado cerrado hacía cosas diferentes de las que hacía con el mercado en vivo y con dinero en juego. Y eso era muy interesante porque me ponía en un Excel las faltas. Entonces decía, vale, he operado y mi primer objetivo es estar por encima del 90, porque imagínate cuando hay dinero en juego, cómo tu psicología te turba y hace que no veas las cosas claras. Y ahí hacía, pues, coger el Excel y decir, vale, de esta semana, por ejemplo, en M15 ha habido 4 operaciones en real y en el simulador he tenido 3. ¿Cómo es que operé una de más? Y ahí miro por qué se me coló esa. Y a veces al revés, que operas 3 y tendrías que haber operado cuarta. Y justo la cuarta te daba un TP de la hostia, porque eso siempre sucede. Que justo lo que te saltas es lo que no te deberías saltar. Sí, sí, así es. John dice, cuando decís simulador, porque hemos estado hablando mucho del simulador, si nos referimos a Forex Tester, y sí, ya os lo acabo de decir, el simular y backtest, que no es que sea la única herramienta, pero yo utilizo Forex Tester y Aitor también, pues por lo que ha comentado, también utiliza Forex Tester. ¿Empezaste en el Forex Tester al conocer el código trading o ya lo tenías y lo conocías de antes? Empecé cuando te conocí, sí. Sí, sí, porque al final era una herramienta que yo ya la conocía, pero... Y la había enredado un poquito, pero cuando ya te conocía me dije, venga, va, vamos a ponernos serios aquí a hacer las cosas, porque si no, esto no va ni para adelante ni para atrás. Muy bien. Mira, he encontrado una pregunta de Rubén Núñez que es para ti. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en Código Trading y qué formación has hecho? A ver, yo estoy en Código Trading, he hecho la formación, la que tienen en la web, ¿vale? La A Plus creo que se llama, ¿verdad? Sí, la formación gratuita. Exacto. Hice esa formación y la verdad me gustó mucho y ya pues, nos pusimos a hablar yo y Dave. Y la verdad que, pues eso, que ofrece mucha información en esa. Muy bien.
Pues no, yo que me alegro que te haya servido porque me encuentro gente que es como que vienen más directos, de que no habían visto casi nada. Después me encuentro gente como tú que ya han pasado por muchos sitios y eso lo que hace es pues que tú ya tienes una base y simplemente te hace cambiar en algunas cosas, como por ejemplo el hecho de empezar a trabajar con el Forex Tester. Sí, sí, es que yo al final el tema del trading cuantitativo es, yo creo que lo más importante, lo primero para evitar todo lo que es el tema de las emociones, eso ya lo erradicas. Y lo segundo, para tener claro cuándo puede ser tu entrada o tu salida o tu stop o lo que sea. Si no haces eso, buf, estás dando palos de ciego y es lo que me pasaba a mí un poquito. He tenido rachas buenas, he tenido rachas malas, pero al final ahora yo creo que esta es la buena. Bueno, eso espero, porque con el simulador realmente has notado, y los backtests, has notado que te sientes más seguro y con una psicología mucho más fuerte. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo ya la estrategia la tengo súper desarrollada, la tengo además a mi gusto, porque al final hay muchas estrategias que yo personalmente creo que le tienes que dar un poco tu gusto y tu toque y tu manera de psicológica, porque es que al final, claro, tienes que backtestear todos esos cambios que has hecho, porque si no, no puede que funcione. Y yo tenía una estrategia que funcionaba muy bien, pero a mí no me terminaba de funcionar del todo y he hecho unos pequeños cambios, unas pequeñas cositas para que mi manera de ser entre en ese tipo de estrategia y la verdad que me funciona bien. Muy bien, me alegro. Y a ver, hay más preguntas. Uno te pregunta que qué opinas de los nuevos microfuturos. Yo eh, tengo, creo que no lo he hecho, ¿no? Tengo un vídeo preparado sobre el tema, pero en este caso te están preguntando a ti. No sé si los conoces mucho. Sí, sí, los microfuturos. A ver, yo personalmente creo que los futuros es algo institucional. O sea, para mí no me voy a ir con una cuenta de 20.000 euros o así para tener posibilidades en los futuros. Y creo que los microfuturos se están adaptando a unos temas, o sea, a unos tiempos más modernos, ¿no? En el cual hay más gente retail y así, que, pues eso, si ahora tenemos otro mercado más en el cual podemos acceder con una cuenta relativamente baja de 2.000, 3.000 euros, pues yo creo que se pueden funcionar y creo que si algún día los estudio, pues me gustaría porque al final ya sabes cuánto te vale el TIC, ya sabes cuánto son las comisiones, ya sabes exactamente todo, entonces yo creo que puede estar bien. Muy bien. Hay otra pregunta interesante que es para los dos. Nos dicen, ¿cuáles fueron las máximas dificultades en tu carrera como trader? Tanto para mí como para tu alumno, dicen. O sea, empiezo yo. Para mí la máxima dificultad al principio era luchar con mi psicología. O sea, el hecho de que yo empezara en opciones binarias y me quemara una cuenta en cuestión de días. Y eso sí, era una cuenta pequeñita, pero duele porque pequeña, sobre todo la veo pequeña vista desde el punto de vista de ahora, pero no era tan pequeña cuando comparas con lo que es un salario normal, ¿no? Y entonces, la tortura psicológica de cada pérdida, que eso el backtest te lo quita porque no es tu culpa. O sea, yo empecé pensando que cada stop era que yo hacía algo mal. Y no, no, no. O sea, toda estrategia de trading tiene stops. Y toda estrategia de trading acaba teniendo momentos un poco duros a nivel de rachas negativas. Pero lo que te da el backtest es que esas rachas pues las controlas y sabes que son normales y que no te has equivocado. Yo cuando miro si me he equivocado es lo que os he comentado el fin de semana. O sea, yo el fin de semana abro la plataforma de simulación y hago lo mismo que hubiera hecho en la cuenta real esa semana y después comparo. Ahí es donde veo si me he equivocado. Una equivocación no es hacer un stop, porque si ese stop estaba dentro de la estrategia y has entrado donde tocaba, esa es una operación buena. Por eso os digo que yo tenía un Excel donde marcaba en verde y rojo y sacaba estadísticas de cuántas operaciones hacía bien. Y a veces había un TP que me lo marcaba en rojo, diciendo, es que esta semana este TP no lo tendría que haber hecho, porque esta operación incumplía un parámetro de mi plan. Entonces, cambiar esa mentalidad de darse cuenta que no es
tener un TP, haberlo hecho bien, y tener un stop, haberlo hecho mal, sino que es cumplir tu plan de forma rígida. Ese fue el gran cambio y fue lo que me comentaba en esta pregunta de la máxima dificultad. O sea, que cuando no backtesteaba, simplemente yo confiaba que lo que me decía tal youtuber o tal formador iba a misa. O te dice un libro de análisis técnico sin haberlo probado y de repente dices, ostras, pero ¿cómo podía tener fe en algo que dice otro o escribe en un libro otro que no he visto ni cuentas auditadas? O sea, yo no sé si ese se lo está sacando de la patilla. Además, no solo cuentas auditadas, algo más simple, que esa persona lo haya backtesteado, porque a lo mejor esa persona lo ha cogido de un libro de otro o de un canal de otro y simplemente empiezas como teniendo fe en que la gente es buena y te dirán un secreto para ganar. Y esa fue la gran dificultad al principio. Ahora te toca contestar a ti, Aitor, la misma pregunta de cuál fue tu máxima dificultad en tu carrera como trader, que sobre todo va más ligado a los inicios. Pues lo que has dicho tú, sin duda, el psicotrading es que justo conforme lo estabas diciendo ya me estaban viniendo a mí esos días de estar histérico mirando la pantalla y decir, pero ¿por qué me estoy poniendo así? Sí, el tema del psicotrading es fundamental, pero a mí lo que más duro me parece es la espera, el tiempo de espera, el tener que estar semana tras semana y decepción porque has hecho bien y de repente te sale un stop y de repente haces una operación buena y te sube para arriba y luego vuelve a caer y semana tras semana y claro, por eso es lo que te decía antes que el trading puede minarte la moral, ¿no? De que tú crees que estás haciendo las cosas bien y de repente va mal y vuelves al simulador y te dan los hechos que, o sea, te da el backtesting que, oye, que te lo estás haciendo bien y vuelves a lo que es ya la cuenta demo o la cuenta real y lo haces y ¡pum! Y otra vez mal. Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo muy duro y yo creo que esto es lo que me llama a mí del trading, porque al final yo creo que es un reto psicológico, ¿no? Un reto intelectual, el tema de decir, yo le tengo que ser rentable en estos mercados. Para mí yo creo que es así. Y lo que más me cuesta ahora es eso, ¿no? Que pones en práctica lo que has backtesteado, que te da buenos resultados y además buenos, y de repente te das cuenta de que no sé qué pasa, que vuelves a caer. No sé si es porque habla Trump, si es porque no sé qué, y tú has hecho la operación bien. Y eso es lo más duro para mí, sin duda. Muy bien. Mira, Meli nos está preguntando qué es un backtest. Pues un backtest es la base del trading cuantitativo, que es mi especialidad, y Aitor, pues supongo que desde que conoció Código Trading, pues también ha tirado mucho su trading por ahí. Es totalmente compatible con otras formaciones que hayas tenido, porque si tú te han dado una estrategia, has pagado un curso y no te acaba de funcionar, tú puedes coger y hacer un gran backtest, que es estudiar en el pasado esa estrategia. Coges el simulador Forex Tester o otro, o incluso la plataforma que uses. Lo único que es un poco engañoso el tema de utilizar una plataforma en la que ves el futuro, porque el backtest, claro, si usas un simulador como Forex Tester, no te hace trampa, tú solo operas como si fueras en vivo. Cambio, ver lo que pasará después hace que el resultado nunca sea el auténtico. Entonces, Meli, el backtest no es otra cosa que coger una estrategia como más simple y cuantitativa mejor y analizarla pues tanto tiempo como puedas en el pasado. Al principio no es necesario mucho, pero si esa ya acaba siendo tu estrategia, sí que recomiendo pues tener 10 años, porque la fortaleza que te da ese backtest extensivo pues no tiene precio, como ya hemos ido hablando aquí. Entonces, te recomiendo, Meli, también que hagas el curso Código A+, que es totalmente gratuito. Vas a la página web códigotrading.com, que está el link en la descripción, y dentro de lo que es la academia, verás que está Código A+, y ahí se explica en varios módulos, es para iniciación total, para gente como tú que tiene dudas de cosas básicas que a lo mejor son básicas
para el tipo de trading que hago yo, pero a lo mejor tienes mucha experiencia, no estoy diciendo eso. Pero ahí hay todo un módulo de varios vídeos donde todo es backtest y trading cuantitativo. Entonces, te recomiendo que lo hagas tanto tú como cualquier persona que esté en el vídeo interesada. A ver qué más comentan por aquí. Bueno, te preguntan a ti, Aitor, si tu actividad como trader, ¿qué porcentaje de ingresos te representa? Lo único que yo me basaría más en el backtest de tu estrategia, porque que les digas si ahora mismo, que no lo sé, tienes una cuenta y hace pocos meses, es más que te bases en los datos de, pues, qué beneficio anual, qué drawdown, más o menos en lo que tienes tú backtesteado de estrategia, ¿con qué parámetros estás trabajando? Vale, yo tengo varias cuentas abiertas, pero ya te digo, o sea, al final estoy como quitando lo de las criptomonedas, que estoy negativo, bastante, pues eso, no sé si un 20% o algo así por debajo, o sea, bastante mal, pero bueno, no me importa. El resto de cuentas están más o menos planas. Me baja un 3%, me sube un 2%, me baja un 5%, me sube un 6%. O sea, estoy sin perder ni ganar. Estoy ahí en ese limbo y llevo bastantes meses ahí. En cuanto al backtest que he hecho, la verdad que he conseguido una estrategia que me gusta mucho cómo funciona. Tiene una relación riesgo-beneficio de en torno al 2-1, ¿vale? O sea, yo cuando pierdo, pierdo 1 y cuando gano, gano 2. Y básicamente cada vez que hago una operación arriesgo un 2% de la cuenta y el drawdown máximo que he tenido han sido 3 operaciones seguidas en negativo. Y la verdad que, pues eso, que me funciona bastante bien. Tiene un torno a un 68-70% de aciertos. Depende en qué pares y depende en qué, ya sabes que esto varía y fluctúa, pero eso es un poquito el rollo. El problema de la estrategia que le veo yo es que tienes que estar muy, muy al tanto de cómo funcionar, o sea, de cómo hacer la entrada a lo que es la estrategia, porque yo ahora, por ejemplo, lo solvento con órdenes stop. Si veo que se está empezando a cumplir la estrategia, pongo una orden stop y me entra. ¿Qué pasa? Que muchas veces me entra muchas veces en la mecha y ahí pues puedo perder, pero bueno, lo he backtesteado así y me funciona bastante bien, o sea que estoy contento, la verdad. Muy bien, perfecto. Voy a ya una última pregunta que me comentan a mí si el Forex Tester tiene una configuración especial. Pues yo la configuración del Forex Tester te recomiendo que la hagas emulando al máximo las condiciones reales. Entonces eso depende de tu broker. O sea, tienes que ir al broker con el que trabajas. Si por ejemplo estás simulando y haciendo backtest del par euro-dólar, pues si te puede permitir la data tener el spread real que tuvo y descargar la data de tu broker y ponerla en el simulador, mucho mejor. Si no, lo que te recomiendo es tener una media. O sea, el broker te dice el spread medio que estamos dando en este par es este. Y entonces pones esa configuración. Yo siempre recomiendo que siempre te lo pongas un poco peor de lo que es. O sea, si el broker te dice que el spread es de 0,7 la media, pon 1. O sea, que todo lo que sea backtest y simulación te ponga siempre en el caso peor. Y cuando hagáis backtest es muy importante que cojáis las operaciones que os hacen dudar si se pierden. O sea, esa típica es que no sé, y se acaba perdiendo, cógela, porque si no te estás autoengañando a ti mismo. Muy interesante estos consejos, la verdad. Bueno, pues nos vamos despidiendo, que ya estamos llegando a prácticamente una hora de directo. Entonces, os vuelvo a recomendar a todos los que os gusta la música que os paséis por el canal de Aitor. Es un canal muy interesante, especializado en guitarras. Veréis que es un máquina tocando. Es su profesión, él se dedica
a la música, a la guitarra, a el canal de YouTube, pues supongo que es una cosa residual, sus ingresos pues vienen más de todo lo que son las formaciones y todo esto. Y si queréis conocerlo un poco más, pues tenéis el link en la descripción del vídeo con toda la información. Y supongo que el día de mañana pues estaré yo en su canal, así que si estáis suscritos en los dos y le dais a la campanita a los dos canales, siempre os avisará YouTube cuando estemos haciendo colaboraciones. Espero pues que más adelante pues pueda volver a venir y nos explique sus avances en el mundo del trading y nos vaya contando qué tal es su experiencia y cómo va avanzando. Y nada, decirte que muchas gracias por pasar por aquí. Ah, gracias a ti. O sea, muy a gusto hablando contigo. Al final, joder, se nota que sabes y la verdad que, oye, aprendemos aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ya sabéis que podéis visitar el canal de Aitor, también os recomiendo la web códigotrading.com y dadle a suscribir y a la campanita para que no os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo.